Hola mis niños y mis niñas de noveno grado. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. La Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra duró 4 años. Solo de ver estas imágenes debemos pensar cuáles fueron. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a conocer un poco sobre la historia, un poco de qué pasó, un poco de todo, ¿verdad? Número 1, vamos con todo. Dice, en 1914, Europa, dueño del mundo y cabeza de progreso, estaba carcomida por conflictos nacionalistas, ambiciones territoriales y políticas, deseos de revancha y agravios sociales que estallaron ante el asesinato del heredero del imperio austro-húngaro en Sarajevo. Después de medio siglo sin medir sus armas, las grandes potencias se precipitaron incesantemente hacia la guerra. En pocas palabras, porque murió este señor, empezó todo eso, ¿verdad? Toda la situación. Y bueno, vamos a seguir para conocer. Causas de la Gran Guerra, paz armada y la importante industria bélica de las potencias europeas. Carrera armamentista, o sea, que querían ver quién tenía las mejores armas, la formación de alianzas, el imperialismo y la expansión militar. En pocas palabras, querían ver quién mandaba, las rivalidades económicas entre las potencias, quién tenía más dinero, los nacionalistas y la política interna, una guerra en el país, ¿verdad? Y el fracaso de la diplomacia, que quiere decir que la gente no escuchaba, solo quería medir quién era mejor, y las luchas por posesiones territoriales, que quiere decir que estaban luchando por tener cuál tenía más tierras o tener más tierras, invadir. Dice algunos ejemplos de las causas más importantes: la creciente debilidad turca y el nacionalismo eslavo incrementaron la rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría por el control de los Balcanes, la rivalidad entre Francia y Alemania por la zona de Alsacia y Lorena y anexionaba la Alemania en 1870. En pocas palabras, estaban peleando por territorios que antes les pertenecían, incluso querían tener otro territorio, querían ser más grandes. Tenemos aquí conflictos, rivalidades entre potencias que preceden a la guerra mundial, o sea, la primera guerra mundial. Esto era lo que ocasionaba, digamos, y en pocas palabras había pleito entre Inglaterra y Rusia, entre Inglaterra y Francia, entre Francia y Alemania, entre Inglaterra y Alemania, entre Austria, Hungría y Serbia, entre Austria, Hungría y Rusia, y entre Alemania y Rusia. En pocas palabras, no era algo que, porque se murió el rey y vamos a hacer guerra. No, era algo que ya tenían ellos, algo que querían pelear, algo ellos tenían ya algo en contra, como cuando a veces uno tiene algo contra su vecino ahí. Entonces aquí tenemos las consecuencias de esta guerra. Dice, Alemania tenía en 1913 850.000 hombres en pie de guerra, Austria 160.000 hombres, Francia aumentaba el servicio militar, Rusia 2 millones de soldados pero mal armados, Inglaterra no tenía un ejército terrestre muy grande, se aprovechaban de los soldados de contonos de los ejércitos que colonizaban, pero tenían un importante poder naval. Todos los ejércitos suponen muchos gastos a los países. Los gobiernos tienen que ir engañando a su población. Les dicen que la guerra está a punto de estallar, que hay que estar preparados. Hacen un llamativo patriótico. La prensa también jugó un papel importante en este proceso, exagerando las cualidades de la nación y ridiculizando o disminuyéndola del extranjero. Pero había otro nacionalismo, el de los pueblos dominados por naciones extranjeras y que luchaban por su autonomía. Tal es el caso de Balcanes, considerado el polvorín de Europa. En pocas palabras, ellos fueron los que iniciaron todo eso. En pocas palabras, cada soldado, cada cosa tenía un motivo por el cual luchar y tenía cierto número de soldados. Causa o excusa. Escuche bien, causa o excusa. El asesinato del archiduque de Austria el 28 de junio de 1914 fue asesinando al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austro-húngaro, en Sarajevo, Bosnia. Un activista serbio bosnio, Gavrilian Prinic, fue autor de este magnicidio que termina desencadenando la guerra. En pocas palabras,
todo fue una excusa. Solo querían guerra, solo querían pelear entre ellos. No querían ver quién era más fuerte y más poderoso de todas las potencias. Para comprender el origen de la guerra hay que tener en cuenta tres rivalidades entre Alemania y Francia en forma de una enemistad reactiva por la derrota de Francia de 1871 y la pérdida de Alsacia-Lorena. Entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria de la política colonial y de rearme marino, entre Austria, Hungría y Rusia por el dominio de Balcanes. El conflicto militar comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austro-Húngaro y Serbia, pero se transformó en el enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austria-húngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914. Finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, 28 de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, y entre los que se encontraba Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Lucharon contra la coalición llamada el Imperio Centrales, integradas por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. Y podemos ver cómo quienes lucharon, ¿verdad? En los años previos a la guerra conformaron en Europa dos grandes alianzas que se enfrentarán a la Gran Guerra. Entente o aliados y imperios centrales. Ahí podemos ver cómo fue Francia, Reino Unido y Serbia-Bélgica contra Alemania, Austria, Hungría y Italia. Japón contra Turquía, Italia contra Bulgaria, Rumania, Estados Unidos, Grecia, y así fue como comenzó o empezaron la guerra. Ahí podemos ver Oficina de Reclutamiento de Gran Bretaña. En pocas palabras, todas estas personas querían ir a luchar a la guerra, porque como vimos anteriormente, se les hablaba bien, que decían que el ejército de ellos iba a ganar, que era el mejor y cosas así, ya saben, que se intentaba engañar para poder seguir adelante, para que no hubiera problema. Soldados alemanes partiendo para el frente de batalla. Ellos, podríamos decir, que iban felices, por así decirlo. Y tenemos efectivos militares de 1900 a 1918. Ahí podemos ver que Rusia tenía 5.971.000 y terminó fuerzas militares en 12 millones. Y así cada uno de los países iba con sus soldados a la guerra. Características de la Gran Guerra. Fue una guerra total. Antes de la guerra ya había aparecido el fusil de repetición, las ametralladoras, etc. La guerra de trincheras introdujo el uso del mortero. El carro de combate dio inicio a la guerra acorazada. La artillería multiplicó calibres, aumentó alcances y mejoró métodos de la utilización. En 1915 empezaron a emplearse gases asfixiantes. El avión fue utilizado como arma de guerra, y en lo naval será más importante utilizar el submarino. Las múltiples naciones que participaron, la masacre que implicó cada combate, marca el inicio de la llamada era de la catástrofe, y el rol de la mujer en trabajos hasta ahora típicamente masculinos. Manejaban camiones, ensamblaban armas y empaquetaban municiones, balas, bombas y proyectiles. Las mujeres también viajaron a Bélgica y Francia para servir en los hospitales militares. Ahí podemos ver que hubo un cambio, que ya participaban las mujeres. Tenemos la etapa de la Gran Guerra, guerra de movimientos, guerra de posiciones y el final de la guerra. Podemos saber que la guerra de trincheras y de utilización de armamento defensivo, ametralladoras más que ofensivo. En pocas palabras, defendían países en vez de atacarlos. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Cambios de las relaciones de género. La mujer ocupa puestos durante el conflicto tradicionalmente realizados por los varones. Una vez terminada la guerra y ante la superpoblación femenina, se producen ciertos cambios en las relaciones de género. Incremento de flujo migratorio de campo a la ciudad. Tenemos eso es lo social. Lo económico sería destrozo de materiales que tardarán años y mucho dinero en recuperarse. En este sentido, Francia será el país más castigado. Campos sin poder cultivarse, destrucción de red ferroviaria y otras infraestructuras, pérdida de la hegemonía económica. Dice, importantes pérdidas democráticas, millones de heridos y mutilados. Y modificaciones en Europa con el nacimiento de nuevos estados.
pocas palabras, Europa por la misma guerra se dividió. Pérdidas coloniales por parte de Alemania y reconstrucción de naciones como Polonia, devolución de territorios Alsacia y Lorena de Francia. Esto sí, el coste humano. Solo ahí podemos ver número de muertos, número de heridos, prisioneros desaparecidos, total de bajas. Podemos ver que hubo mucha muerte en este tiempo, muchísima. Así que antes de iniciar una guerra tenemos que pensar muy bien las cosas. Desastres de la guerra, los campos, las ciudades estaban destruidas, miren, gente muerta por todos lados. Y bueno, aquí gente mutilada por cosas que muchas veces los humanos no sabemos pensar. Así que hay que saber pensar, hay que saber las consecuencias de nuestros actos y no solo por querer invadir un territorio e iniciar una guerra. Bueno, mis niños y mis niñas, gracias por su atención. Que Dios. Mis niñas de noveno grado, vamos a trabajar en nuestro libro, página número 88. ¿Qué dice? Vamos a responder las preguntas que están aquí. ¿Por qué crees que existe la guerra? Simple y sencillamente porque los seres humanos no nos podemos poner de acuerdo. Y dice, ¿cuántas guerras han habido mundiales? Prácticamente solo han habido 2, porque la tercera guerra mundial, si llega a existir, como dijo Albert Einstein, que él no sabría con qué se iba a pelear la tercera guerra mundial, pero sí la cuarta, y sabría que sería con palos. ¿Qué quiere decir? Que si llegase a pasar una tercera guerra mundial, puede que el ser humano puede que llegue a su fin, o podría casi estar a borde de la extinción. Tenemos también, dice, ¿cuáles fueron países europeos que mantuvieron al margen de la Primera Guerra Mundial? Al margen es que no participaron, son varios países, pero algunos son las Andorra, San Martín o San Marino y República Popular de China. Entonces ellos no tuvieron nada que ver, no se metieron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Dice, ¿por qué fracasó la sociedad de las naciones? Por la agresión, el fascismo y el militarismo. Todo eso, por eso fracasó. Porque recordemos que si era una sociedad, todos tenían que ser igual, pero no fue así. Bueno, mis niños y mis niñas, gracias por estar presentes. Feliz y bendecido día. Hagan sus tareas.